Hola, mi nombre es Vanessa y les presentaré un escrito que se refleja la continuidad de un trabajo llamado Docentes Memorables, que está relacionado con el docente y escritor Luis Iglesias. Y comienza así. Para comenzar, tuve la satisfacción de conocer y responder a por qué los docentes somos importantes, en el que se tomó como ejemplo la vida y obra de Luis Iglesias, en el que pude encontrar algunas líneas para pensar alguna respuesta. En ese trabajo de investigación y reflexión, identificamos la importancia de situarse en el contexto, conocer a las estudiantes, construir vínculos con el conocimiento, entramado con lo afectivo, transformar la experiencia de la práctica en conocimiento pedagógico. Este trabajo me invitó a cómo posicionarme en las dimensiones éticas, políticas y pedagógicas, a investigar sobre su práctica para proponer alternativas de mejora. Poder ver cómo este docente se involucra con el mundo, asume su trabajo de forma responsable, apasionada, con compromiso e innovación. A continuación ampliaré por qué se lo considera un buen maestro y cuáles son sus rasgos. Podemos decir que este maestro era un buen maestro, pero ¿por qué dicen que Luis Iglesias era un buen maestro? Cuando Luis Iglesias toma la enseñanza y entra en contacto con los niños y sus vidas en el contexto rural de esos años, con la voluntad intacta y con la principal motivación de guiarlos a aprender a pensar y crecer como personas útiles a sí mismas y a la sociedad. Sabemos que cada contexto es diferente a otro y que no es lo mismo la enseñanza en la ciudad que en el ámbito rural, como en este caso. Este territorio rural condicionado a muchos factores a la hora de la práctica escolar. En términos del maestro, la escuela era aula, taller y comunidad, características que quizás no vemos ante un espacio común de enseñanza, pero que se acomoda a lo situado en las prácticas de este lugar. Pero ante este contexto, ¿solo saber mirar o saber sobre ese lugar alcanzaba para lograr enseñar? Este docente, Luis Iglesias, más allá de tener muchos saberes con respecto al conocimiento en la educación pedagógica, él tenía ese plus que hacía sus prácticas mucho más valiosas, rompía la estructura de lo conocido para zambullirse en lo desconocido, que permitía que cada clase sea especial, porque se involucraba en ese contexto, recorría, conocía las familias, sus costumbres y culturas. Era parte de ese todo en el que debía enseñar. Asimismo, adquiere los conocimientos más relevantes en contactos con sus alumnos y con el entorno social. A su vez, muestra de su constante preocupación por hallar los mejores caminos para guiar el aprendizaje de sus alumnos de la Escuela Rural Unitaria. Luis Iglesias fue un hombre de su época, profundamente arraigado a su contexto, y ese mismo arraigo era la clave que dota de sentido alternativo, transgresor, superador a su práctica, que logró poner en práctica principios válidos de la teoría moderna de aprendizaje en el ámbito de la escuela y la clase, demostrando que las prácticas transmisivas y pasivas podían cambiarse hacia un nuevo paradigma pedagógico, basado en el aprendizaje activo, cooperativo, personalizado y libre. La obra del maestro Luis Iglesias se inscribe dentro de la corriente pedagógica denominada Escuela Nueva, cuyos representantes fueron su fuente de inspiración. La característica central de esta corriente es la extensión y la heterogeneidad de las experiencias y propuestas, así como la diversidad de las filiaciones e inscripciones intelectuales de los propulsores de las mismas.
Su recorrido y propuesta fue de absoluta confianza en las posibilidades de la escuela y particularmente el valor liberador otorgada a la lectura y a la escritura, valoración que se traduce en la asunción del desafío de la enseñanza a niños que provienen del ámbito rural. La educación en estas zonas pasó a ser revalorizada tanto en términos de brindar aprendizajes con una orientación agrícola como de generar estrategias de arraigo poblacional. Se le asignaba a la escuela una función redentora y fundamental en la construcción de la ciudadanía en el medio rural. Se perseguía además el propósito de homogeneizar la población y difundir los principios de nacionalidad, allí donde se proclamaban unidos al amor a la tierra. Clara evidencia de lo que este maestro lo define como un buen maestro es cuando escuchamos los relatos en la actualidad de los que eran sus alumnos, lo que el docente dejó en ellos, una enorme satisfacción al escucharlos hablar. Vemos como el maestro sembró eso tan preciado, el amar a la escuela, y lo que ésta significa, dejando una huella en ellos. Entender la gratificación que siente un docente en llegar a provocar algo en ese otro y que se enamore del aprender. Vemos que la enseñanza perdura más allá del tiempo. ¿Qué rasgos o condiciones lo definen? Iglesias reconoce que realizó sus mejores aprendizajes con una maestra de la escuela primaria, mujer de carácter combativo y creador. Se pone de manifiesto en Iglesias y tal vez ese sea su mayor legado, el resistente compromiso con aquellos niños de sectores más desfavorecidos, que se materializa en un planteo didáctico anclado en firmes convicciones políticas y pedagógicas, de transformar esas vidas, de sembrar esa semilla del amor de aprender, que su enseñanza perdure en el tiempo. Estas inspiraciones lograron construir la convicción de este docente, el dar todo para que estos alumnos de la escuela rural aprendan. Aquí tenemos estos rasgos que lo caracterizaba: compromiso, entrega, humanizador, innovador, activo, revelaban la gran vocación por lo que amaba, su profesión. Ninguna clase era la misma. Claro ejemplo como el del cuaderno de pensamientos propios y estrategias utilizadas en las prácticas, creyendo en las posibilidades de todos y para cada uno de los chicos. Inventó diferentes estrategias para alentar el aprendizaje con autonomía, con solidaridad, con arte, con gusto, con alegría, con amor. Su escuelita contaba con un barómetro, un pluviómetro, un museo, un proyector de filminas, una biblioteca grande para los chicos mayores y con una biblioteca más pequeña para los niños menores, y con un laboratorio que construyó con la colaboración de su mujer, Clementina Leston, bioquímica, en el cual nos deja como ejemplo para construir en ellas una experiencia valiosa. Como menciona el texto de Antelo, una práctica no solo basta con saber contenidos, debe haber formas, métodos, maneras de enseñar, pero no desde una profesión limitada por los conocimientos, también desde un esfuerzo y dedicación para lograr el sueño de transformar, cambiar las vidas de sus alumnos, interpelarlos por ese contexto. Para finalizar, podemos ver que, como menciona en el texto de Antelo, no puede faltar en cada gran docente, como Luis Iglesias, el conocer el contexto donde voy a enseñar y a mis estudiantes. Tener vocación por la profesión, porque no solo dejamos huellas a los otros, también es una gratificación personal dar no solo un saber, conocimiento, sino también de entrega, dar amor, trascender y perdurar o desplazarse más lejos lo que se enseña. Por último, buscar estrategias, métodos, maneras
para lograr que ese otro aprenda, perseverar hasta lograr ese sueño, capacitarse para tener saberes, pero queda muy claro que la enseñanza se aprende en la práctica. Ser docente, nos dice Iglesias, implica fundamentalmente ser una persona que piensa, reflexiona, decide, concibe a un docente eficiente capaz de apropiarse de sus propias capacidades para inventar recursos o instrumentos que permitan crear las mejores condiciones para enseñar, aprender en la particularidad de su aula, de sus alumnos, en el medio de las adversidades y posibilidades, y no en términos de tiempo, programa, costos. Como reflexión, cada vivencia que nos deja este docente es un comienzo para la transformación que debemos atravesar como docente, que tiene mucho que ver con lo que queremos enseñar, más allá de los conocimientos que queremos transmitir. Aprender que debemos reconocer a ese otro y ser interpelados por el contexto que nos toque vivenciar, ser perseverantes, poner la mirada en los destinatarios sobre lo que queremos transmitir. Es un gran desafío desde el amor de enseñar. Puedo hoy encontrar en la experiencia del docente Luis Iglesias que me da esas herramientas que dejó implícitamente en mí, como el compromiso con nuestros estudiantes, motivación, innovación, empatía, ser amables, exigentes, críticos. Estar comprometida con esta gran profesión que requiere de una formación y transformación constante, que pueda vivir el enseñar con ese amor y el entusiasmo, con la necesidad de que ese otro no se vaya de la escuela como llegó. Bueno, la historia de Luis Iglesias nos deja una gran reflexión sobre cómo trabajar el docente que queremos ser